por haber invitado a presenciar esta reunión. Bueno, vamos a hablarles un poco de los beneficios y las posibles complicaciones acerca de este par de fricción de cerámica porcelana. Cuando hablamos de pares de fricción y de superficies de fricción, el objetivo es tratar, como se ha dicho acá, de reducir el número de partículas de desgaste para evitar justamente el aflojamiento y el fracaso de nuestros implantes. Múltiples son los beneficios que presenta la cerámica y algunas son las complicaciones que vamos a presentar hoy. Con respecto a los beneficios y hablar de la reducción del desgaste, como se ha dicho, vamos a ver que en el registro australiano se destacan las altas tasas de revisión en la segunda década de los pacientes activos y más jóvenes. Es por eso que se muestra la necesidad de mejorar la tecnología justamente después de los 10 años de operados los reemplazos articulares. Y es así que se ve en la cerámica, se mejora la dureza, dando una resistencia al rayado, mejora la rugosidad de la superficie evitando la abrasión y genera una mayor lubricación para tratar de evitar la fricción de los componentes. Esto ya se ha mostrado, son las tasas de desgaste donde prácticamente se demuestra que hay un 0,1 milímetros por año de desgaste en los polietilineos convencionales, donde realmente hubo un cambio es en el highly cross-link cuando aparece, donde el porcentaje baja considerablemente a 0,042 y luego con las superficies duras que prácticamente el desgaste es cero. Esto si lo vemos en los cuadros y en los reportes clínicos, vamos a ver que el grupo asiático muestra en 334 reemplazos articulares un seguimiento de 13 años de promedio. Vamos a ver excelente sobrevida de casi más del 99% en las copas y más del 99% en los vástagos, a 13 años de seguimiento, sin osteólisis, sin fractura, con 2 ocasionales squeaking, pero si vemos es la utilización de la Biolox Forte, que es la tercera generación de las cerámicas. Otro estudio del mismo grupo, de más de 1000 reemplazos articulares, utilizando el mismo par de fricción Biolox Forte, con una excelente sobrevida del 99% y 100% de los steps sin osteólisis, sin fractura y sin squeaking. Si ya vemos la Biolox Delta, la cuarta generación, es decir, la cerámica que van a ver ustedes, que es la actual, la rosa, en más de 133 reemplazos articulares, una sobrevida del 85% a 6 años. Este es un meta-análisis en donde se evalúan casi 1000 reemplazos articulares, donde se ve que hay una disminución significativa a nivel de la revisión, de revisiones, osteólisis, aflojamientos escépticos y dislocaciones. Como vemos, muchos de los estudios que se presentan desde ya 2013 hasta el 2011 generalmente muestran que hay una excelente tasa de supervivencia utilizando la cerámica cuando hablamos de plazos mayores a 10 años. Y si comparamos, esto ya se dijo también, vemos que hay una tendencia a utilizar dentro de los pares de fricción duros directamente la cerámica Delta on Delta. Con respecto a la osteólisis, vamos a ver que, hablando de las ventajas de cerámica, es realmente rara encontrar una osteólisis en cerámica. Esto ya está reportado, ya se lo ha publicado, en donde la osteólisis a mediano y largo plazo realmente es una situación extraña. Incluso cuando se utiliza la cerámica en revisiones, puede llegar a ver que haya una reducción de las lesiones osteolísticas y que se produce también una disminución en la progresión de las mismas. ¿Qué pasa con la inestabilidad? También se nombró aquí. La gran ventaja que tiene la cerámica es la posibilidad de utilizar cabezas de mayor diámetro. Eso va a generar a mayor diámetro mejor estabilidad, una mejor relación cabeza-cuello, una mejor y aumento de la distancia de salto de la cabeza femoral y una restricción de los tejidos blandos o una tensión mayor de los tejidos blandos. Esto también está publicado, ya está evaluado, donde existe menor luxación en cabeza 32. Si vemos que es muy importante que no todos los casos
si colocamos mal la copa vamos a lograr una estabilidad con cabezas grandes, pues si nosotros colocamos una copa extremadamente vertical vamos a ver que esa distancia de resalto se pierde y logramos una estabilidad. Estos ya son análisis también donde se ve que la cerámica es mejor que la cerámica polietileno y que el metal polietileno cuando se analizan la tasa de luxaciones. Y en los registros, tanto de Nueva Zelanda como el Medicare, en más de 73.000 reemplazos articulares, se ve que existe una disminución significativa en cuanto a la estabilidad. ¿Qué pasa con las infecciones articulares periprotésicas? Esto es lo que se ha visto últimamente. Sabemos que la infección es una complicación devastadora, 1% de las artropatías primarias, y vemos que muchas son las variables que pueden generar una infección periprotésica. Y lo que se analizó en este metaanálisis, en más de 84.894 reemplazos articulares, se evaluaron varias cosas, pero lo que más significativo se encontró es que había una reducción, tanto en cerámica como en cerámica polietileno, una reducción significativa de las infecciones periprotésicas. Ahora hablando un poco de las complicaciones que pueden presentarse y que se han nombrado también esta noche, sobre todo las fracturas, vemos que utilizando las cabezas y los insertos de BIOS Delta de la última generación, realmente el reporte de los fabricantes es muy bajo. Prácticamente más de 4 millones de cabezas, 44 son las que se han roto y 323 insertos en más de 1,5 millones de insertos. Por lo tanto, si esto lo comparamos con las publicaciones de otros centros, vemos que prácticamente es la misma publicación. Diferente es el caso de las cerámicas de la tercera generación, la generación anterior. Y esto es un concepto muy importante, que las fracturas de cerámica no se producen por algo espontáneo, no es algo que se produce por una razón, sino que siempre hay un mecanismo y podemos evitarlas. Pueden ser relacionadas con el paciente, un trauma, un deporte de alto impacto, relacionadas con el diseño, por ejemplo, un material incorrecto y mal seleccionado, y por causa de cirugía donde tenemos la posición de los implantes, que eso ya lo nombraron, y la selección del paciente. Entonces, si utilizamos, podemos evitarla utilizando una cerámica más fiable, en donde la BIOS Delta hoy en día es la que tenemos en el mercado y es la que realmente nos aumenta la resistencia a impactos, en que entra su dureza, y si lo comparamos con la Forte realmente genera una mejor resistencia a las fracturas. Se requieren más de 100 kilonewtons como para tratar de generar una ruptura de una cerámica Delta. Con respecto al diámetro de los componentes y cuellos más largos, tratamos de utilizar con este tipo con las cerámicas, traten siempre de utilizar cabezas de 32 o 36 o 40 milímetros. Eso se logra teniendo un corte más conservador y utilizando siempre un cuello mediano o más, porque está demostrado que los cuellos más cortos y cabezas 28 fueron las que se reportaron dentro de las causas de ruptura de la cerámica. Asegurarse que los componentes cerámicos sean siempre compatibles. Esto es muy importante porque sabemos que los conos 12, 14 no son todos exactamente iguales. Hay más de 30 diseños de conos modulares que es imposible diferenciarlos dentro de la cirugía. Por lo tanto, nunca hay que tratar de mezclar los componentes de las distintas empresas. Si ustedes tienen que revisar y dejar el vástago con el cono que está en buenas condiciones y colocar por ejemplo, un tallo Biomet, un taperlock, y tienen que dejarlo, utilicen la cabeza, y van a revisar la cabeza, tienen que buscar la cabeza de cerámica de esa empresa. No pueden colocar una cabeza de cerámica de Johnson o de Stryker. Tienen que ir y buscar y pedir la cabeza de cerámica de Biomet en este caso. Aseguramos que los conos no estén dañados y tengan una contaminación de los conos y los acople correctamente y vienen correctamente acoplados. Esto es muy importante, tener en cuenta que se tiene que hacer un buen enjuague de la zona, un secado bien prolijo del cono, utilizar unas compresas y gasas para secar bien el cono. De esa forma van a lograr que no tenga ningún tipo de contaminación, esto es clave, y colocar la cabeza de cerámica con el cono directamente en una simple rotación y luego impactarlo muy suavemente con un impactor de plástico con golpe de martillo.
Cuando hablamos de inserto, esto es muy importante, es lo más difícil, la parte más complicada de la cirugía, pero hay que encuadrarlo bien, secar bien el cono del cotilo, realizar lo mismo, evitar todo tipo de contaminación, colocar el inserto y verifique que esté bien en posición de ideal antes de impactarlo. Luego, sí, impactarlo con un golpe de mediano impacto. Esto es muy importante, utilizar siempre el dedo índice en la parte interior, y esto es lo que me gustaría que ustedes por ahí se lleven a la casa, que no es una cosa complicada, pero es la parte donde ustedes se tienen que detener es la parte crítica, digamos, de la colocación del inserto de cerámica, en donde luego apoyan directamente sobre el borde del cotilo. Tiene que haber una buena visualización, tiene que tener una buena exposición del cotilo para poder llegar a hacerlo, y de esa forma, con una pequeña rotación, ahí pasan el dedo para que tengan todo el contorno perfectamente redondeado, y de esa forma, ahí en esa posición, impactarlo. Si los insertos quedan acetabular, requieren, pueden trabarse en distinta posición, y esto es lo que es complicado, porque a veces es muy difícil extraerlo. La forma de extraerlo, cuando les llega a pasar esto, es directamente golpeando sobre el metal, no tratando de sacarlo desde la cerámica, sino que directamente impactarlo en los distintos polos del metal, para que de esa forma, en forma vibratoria, salta el liner. Pero esto es uno de los cuidados que tienen que tener al utilizar el componente de cerámica. Esto es lo que no puede pasar. Esto tiene que ir directamente a revisar este componente, porque estas son las causas por las cuales aparecen las fracturas de cerámica. No es porque la cerámica se fracture, sino que hacemos una mala técnica y se fractura la cerámica. Si tenemos que ir a revisar un componente de cerámica, por algún motivo, revisar siempre y hacer una limpieza exhaustiva de toda la zona, hacer una gran sinovectomía de la zona para tratar de evitar que haya pequeñas partículas, y siempre revisionar a componentes de cerámica. ¿Qué pasa con el squeaking? El otro tema muy controversial que aparece dentro de las contras de la cerámica. Va del 0,2 al 21%, pero si vemos las tasas altas de squeaking, generalmente se ven en diseños de fabricación de prótesis que actualmente ya no existen. Son las prótesis generalmente, que son prótesis que el tallo Accolade, que es un tallo de titanio muy flexible, de Stryker, que ese ha generado el gran porcentaje de los ruidos dentro de esta complicación. Aunque muchos autores van reportando las distintas causas: mal posicionamiento, microseparación, interrupción del líquido lubricante, todas estas causas pueden llegar a ser pasibles de la generación de ruidos. Pero si vemos un trabajo de Murphy que hace y que clasifica los distintos diseños y evalúa las distintas formas de cerámica y por qué hacían squeaking, como ven, es la tercera generación de cerámica, que es la amarilla. La combinación de todas las prótesis que generaron fue justamente la que generó prácticamente el 7% de los pacientes de squeaking, fue vástagos flexibles con inserto con reborde. Por lo tanto, esos son los que hay que tratar de evitar. Y este es el vástago clásicamente que se mostró que tenía más squeaking. Por lo tanto, el squeaking es una complicación relativamente rara. Si vemos un poco cómo se está utilizando hoy en día en el mundo de la cerámica, vemos que los fabricantes mismos de la cerámica, Ceramtec es una fábrica alemana, vemos que prácticamente usa el 8% de sus implantes. Por lo tanto, si bien hay una tendencia desde 2012 a 2015 a aumentar, pero todavía no en el mercado no ha entrado la cerámica, sino la cerámica polietileno como más fuerte, en un 61%. Si evaluamos en Francia, que fueron los precursores de la cerámica, realmente es donde más utilizan la cerámica, o es dentro de la tendencia a utilizar casi el 40%. Vemos en Inglaterra, hay metal polietileno, son charlistas generalmente, donde el metal es lo que predomina, pero hay un cierto aumento en la utilización de la cerámica. En Italia, mucha cerámica, se utiliza muchísimo la cerámica, esto lo vemos siempre en el effort, donde realmente los que más reportan trabajos en cerámica son los italianos. En Corea hay una gran tendencia a utilizar cerámica, fíjese que el metal polietileno prácticamente no se usa,
y la cerámica polietileno es la cerámica es lo que más se utiliza. En Australia es muy repartido. Y como conclusión vamos a ver que podemos decir que la articulación cerámica provee al cirujano una tecnología altamente probada y efectiva, sobre todo para pacientes jóvenes o mayores que son muy activos. Realmente las fracturas clínicas y el chirrido son complicaciones que son bajas, realmente muy bajas, y que no deberían considerarse como un limitante en el momento de colocar una cerámica. Yo utilizo normalmente pacientes menores de 50 años, todos cerámica o con cerámica. Y lo más importante es esto, tener una buena técnica quirúrgica con la colocación correcta de los implantes. Eso va a evitar las complicaciones tan temidas que son las fracturas y el escrúpulo. Muchas gracias.